Llamar a María Madre de Dios no es una blasfemia, es la muralla que protege la verdad de la Navidad. Negarle ese título, eso sí, es una herida al corazón de la fe, una herida que, sin quererlo, ataca la divinidad de Jesucristo. ¿Qué tal? Soy tu amigo el Padre Daniel, y hoy vamos a hablar de un título tan hermoso que el cielo mismo lo proclamó, y tan poderoso que la iglesia primitiva luchó una batalla campal para defenderlo, el título de Teotocos, Madre de Dios. Nuestros hermanos protestantes, a menudo con un celo sincero pero equivocado, tiemblan ante este título. Lo ven como una exageración, como un intento de deificar a una criatura. Hoy te voy a demostrar con la Biblia, la lógica y la historia que están equivocados. Te voy a demostrar que este título no trata en primer lugar de María, trata, fundamental y exclusivamente, de Jesús. Antes de que entremos en esta defensa del honor de nuestro Rey y de su Madre, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video, para que esta verdad llegue a más católicos y los arme con confianza. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese amigo protestante sincero que ha sido confundido por esta calumnia. Ayúdame a llevarle la luz. El argumento protestante a primera vista suena lógico y piadoso. Dicen, María fue la madre de la naturaleza humana de Jesús, no de su naturaleza divina. Dios es eterno, no puede tener una madre. Suena a que están protegiendo la trascendencia de Dios. Pero este argumento, tan aparentemente simple, se basa en un error filosófico y teológico fatal. Y quiero que lo entiendas bien, porque esta es la clave que pulveriza toda la objeción. Una madre no da a luz a una naturaleza. Una madre da a luz a una persona. Mi madre no es la madre de mi humanidad. Es la madre de Daniel. Punto. Yo soy una sola persona, una unidad de cuerpo y alma, y ella me dio a luz a mí, a esta persona completa. La maternidad es una relación entre personas. Ahora, apliquemos esta lógica simple y irrefutable a Jesucristo, y hagámonos la pregunta más importante de toda nuestra fe: ¿cuántas personas hay en Jesús? La fe cristiana, la fe de la Biblia, la fe de los concilios, la fe por la que los mártires murieron, grita una sola respuesta: una. Jesús no son dos personas, un hombre y Dios que viven juntas en el mismo cuerpo. Jamás. Esa es una herejía que nos dejaría sin Salvador. La verdad es que Jesucristo es una única e indivisible persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno de Dios. Esta única persona divina, sin dejar de ser Dios, asumió una naturaleza humana en el vientre purísimo de una mujer. Así que, cuando María dio a luz en Belén, no dio a luz a una naturaleza humana abstracta, dio a luz a una persona. ¿Y quién era esa persona en el pesebre? ¿Era solo un bebé humano que más tarde se conectaría con Dios? No. La persona en ese pesebre, ese bebé frágil y tembloroso, era Dios Hijo. La persona que ella amamantó, a la que le enseñó a caminar y a rezar, era Dios Hijo. La persona que predicó en Galilea y que murió en el Calvario, era Dios Hijo. Y si María es la madre de la persona de Jesús y la persona de Jesús es Dios, entonces la conclusión es tan inevitable como gloriosa. María es, literal y verdaderamente, la madre de Dios. Y la Biblia lo grita. Vayamos a la escena más tierna, la visitación, en el Evangelio de San Lucas. María llega a casa de su prima Isabel, y el texto nos dice que al oír el saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y movida por la tercera persona de la Trinidad, no por su propia opinión, grita a viva voz: ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? En el Nuevo Testamento la palabra griega Kyrios, Señor, es el título que se usa para Dios mismo, para Yahvé. Es el Espíritu Santo quien, a través de Isabel, le da a María el título de Madre de mi Señor, Madre de mi Dios. La primera en proclamar este dogma no fue un papa. Fue una mujer humilde, llena del Espíritu de Dios. ¿Vas a discutir con el Espíritu Santo? Esta no es una discusión nueva. Es la batalla que la iglesia primitiva libró con su propia sangre en el siglo V contra un hereje llamado Nestorio, el patriarca de Constantinopla. Él fue el primero en predicar masivamente esta idea de que María solo era madre de la parte humana de Cristo. Parecía una distinción sutil, pero la Iglesia, con la sabiduría de una madre que detecta el veneno, entendió el peligro mortal. Si Nestorio tenía razón, entonces el que murió en la cruz no era Dios. Y si el que murió en la cruz era solo un hombre, su sacrificio no tiene un valor infinito. Y si su sacrificio no tiene valor infinito, entonces tú y yo no hemos sido salvados. Y para pulverizar esta herejía, se convocó el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431.
Imagina la escena. Obispos de todo el mundo, los sucesores de los apóstoles, reunidos, la ciudad entera de Éfeso, donde la Virgen misma había vivido con San Juan, conteniendo la respiración, rezando, y al final la declaración solemne, dogmática. María es y debe ser llamada Theotokos, Madre de Dios. La historia nos cuenta que cuando la noticia salió del concilio, el pueblo estalló en una procesión de antorchas, cantando y llorando de alegría por las calles. ¿Por qué? Porque entendieron que al defender a la madre, la Iglesia estaba defendiendo al Hijo. Y aquí llegamos al clímax, al secreto que humilla la acusación protestante. El dogma de la Madre de Dios no es, en su raíz, un dogma mariano. Es un dogma cristológico. No se trata de cuán grande es María, se trata de cuán grande y a la vez cuán humilde es Jesús. Cada vez que un católico reza Santa María, Madre de Dios, no solo está honrando a la Virgen, está proclamando un credo completo sobre Jesús. Está gritando al mundo, el bebé que nació en Belén es mi Dios, el hombre que murió en el Calvario es mi Dios. Mi Dios me amó tanto que se hizo hombre en el vientre de una mujer, y por tanto, Él tiene una madre. En conclusión, la verdad es simple. Llamar a María Madre de Dios es proclamar la encarnación. Negarle ese título es coquetear con una herejía que vacía la cruz de su poder. Y este es mi llamado a los católicos. No tengan miedo de este título. Proclámenlo con un orgullo santo. Es la defensa de su Salvador. Y mi advertencia a mis hermanos separados, se los ruego con el corazón en la mano, dejen de atacar a la Madre de su Señor. Al hacerlo sin querer, están debilitando la misma divinidad de aquel que dicen amar. Vuelvan a la fe de los apóstoles. Vuelvan a la fe de Éfeso. Vuelvan a la fe que no teme a un Dios que se hizo tan pequeño como para tener una madre. Si esta defensa de la divinidad de Cristo, a través del honor de su madre, ha fortalecido tu fe, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la Inmaculada Concepción, el dogma que explica cómo Dios preparó un sagrario digno para sí mismo.